El restaurante Cisne Blanco era considerado el establecimiento más prestigioso de la ciudad. Sus interiores impresionaban, columnas de mármol, lámparas de cristal, detalles dorados y ventanas panorámicas con vista a la plaza central. Aquí se cerraban negocios por millones de dólares, se decidían los destinos de grandes corporaciones y cada mesa costaba una fortuna. Alicia Camelino llevaba una bandeja con caro coñac Hennessy Parody, tratando de no pensar en que esta botella costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Sus delgados dedos sujetaban firmemente la bandeja plateada, y su largo cabello oscuro estaba recogido en una cola severa según los requisitos del Código de Vestimenta. 23 años, educación superior en economía internacional, dominio fluido de 3 idiomas, y aquí estaba, sirviendo bebidas a los ricos de la ciudad. Hace 3 años su vida cambió radicalmente. Su padre, Miguel Camelino, exitoso empresario y propietario de una cadena de centros comerciales, murió en un accidente automovilístico bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente fue un accidente, pero Alicia conocía la verdad, habían asesinado a su padre. Después de su muerte, el negocio familiar se desplomó, la propiedad fue confiscada por deudas inexistentes y su madre no pudo soportar el estrés y terminó en el hospital con un infarto. Ahora Alicia trabajaba bajo documentos falsos, Ana Lumínica, una simple chica de provincia. Los documentos reales de Alicia Camelino estaban escondidos en una caja de seguridad bancaria junto con copias de documentos importantes de su padre. Sabía que la misma gente que mató a su padre podría estar cazándola. En el rincón más alejado del restaurante, en la mesa número 7, se sentaba un hombre que la hacía encogerse cada vez que miraba en su dirección. David Sotero, uno de los hombres más ricos del país, propietario de un imperio mediático y una cadena de hoteles. 40 años, impecablemente vestido con un traje de diseñadores italianos, con una mirada penetrante de ojos oscuros y mentón decidido. En algún momento había sido socio comercial de su padre. Esta noche David tenía una reunión especial. En la mesa se sentaban 3 hombres en trajes caros, pero su apariencia revelaba un origen completamente diferente. Víctor Sombra, apodado El Lobo, líder de una de las organizaciones criminales más influyentes de la ciudad. Junto a él su lugarteniente Igor Ballestero y el abogado de la organización Andrés Negro. Alicia los conocía de vista, hace 3 años exactamente estas personas habían ido donde su padre con amenazas. Había escuchado casualmente esa conversación, escondiéndose en el almacén de la oficina de su padre. Entonces Víctor Sombra le exigía a su padre 50 millones de dólares por algún negocio del que ella no sabía nada. Miguel, tienes una semana, recordaba las palabras de Víctor. O el dinero, o tu hijita tiene unos ojos tan hermosos. Sería una lástima si les pasara algo. Entonces su padre palideció y prometió resolver el asunto. Y una semana después lo encontraron en un auto destrozado en la carretera. Ahora esas mismas personas estaban sentadas con David Sotero discutiendo algo muy serio. Alicia trataba de mantenerse alejada de su mesa, pero el jefe de turno Omar Carrera le ordenó atender exactamente esa zona del salón. David, decía Víctor Sombra, bebiendo coñac, el tiempo se agota. 50 millones, como acordamos. Víctor, usted entiende que esa suma no se reúne en un día, respondía David, su voz sonaba tranquila, pero Alicia notó lo tensos que estaban sus hombros. Hemos esperado 3 años, intervino Igor Ballestero. Primero tu socio Camelino debía pagar. Pero ocurrió un lamentable accidente. Ahora la deuda pasó a ti. Alicia se quedó paralizada. Estaban hablando abiertamente del asesinato de su padre. Y exigían los mismos 50 millones a David. Sus manos comenzaron a temblar, la bandeja con las copas empezó a balancearse. Señores, hablemos concretamente, continuó David. ¿Qué garantías tengo de que después del pago de esta suma nuestras relaciones se considerarán cerradas? Ninguna, sonrió Víctor. Pero si no pagas, te garantizo que te pasará lo mismo que a Camelino. En ese momento Alicia no pudo soportarlo. Las manos le temblaban tanto que la bandeja se le resbaló de los dedos.
Las copas de cristal cayeron al suelo de mármol con estruendo, haciéndose pedazos. El caro alcohol se derramó formando un charco, y el sonido del cristal atrajo la atención de todo el salón. Instantáneamente todas las miradas se dirigieron hacia ella. Víctor Sombra levantó la cabeza, sus ojos se entornaron. Alicia se heló, él estaba estudiando su rostro, tratando de recordar dónde la había visto. David Sotero fue el primero en reaccionar al incidente. Se levantó de su asiento y se inclinó para ayudar a la chica a recoger los pedazos. Sus ojos se encontraron a unos pocos centímetros de distancia. Y en ese momento ocurrió algo que Alicia no esperaba en absoluto. David la miró atentamente y susurró apenas audible. Te equivocaste, vete inmediatamente. Te espero en la entrada trasera en 2 minutos. Sus ojos estaban llenos de inquietud y ¿reconocimiento? ¿Acaso había entendido quién era ella? Disculpe, ahora lo limpio todo, dijo Alicia en voz alta, fingiendo ser una camarera avergonzada. No pasa nada, respondió David igualmente alto. Sucede. Pero Víctor Sombra no apartaba la mirada del rostro de la chica. Alicia veía cómo se tensaba, tratando de recordar. Interesante, dijo lentamente el líder criminal, la chica me recuerda a alguien. El corazón de Alicia latía frenéticamente. Un poco más y recordaría dónde había visto su rostro. En las fotos familiares de la casa de su padre, que seguramente había estudiado antes del asesinato. Todas las camareras tienen la misma cara, dijo David con indiferencia. Continuemos nuestra conversación. Pero Víctor no se calmaba. No, definitivamente la he visto. ¿Y recientemente? ¿Tal vez en internet? Alicia recogió apresuradamente los pedazos grandes en la bandeja y se dirigió hacia la puerta de servicio. A sus espaldas se oían voces. Víctor, tenemos asuntos más importantes que mirar al personal de servicio. Tienes razón, David. Entonces, tienes 48 horas. El dinero o... Bueno, ya entiendes. Alicia apenas llegó al pasillo de servicio. Las manos le temblaban tanto que los pedazos tintineaban en la bandeja. ¿Qué hacer? Víctor Sombra claramente la estaba recordando. Y David Sotero de alguna manera la había reconocido y le había dicho que se encontraran en la entrada trasera. ¿Tal vez era una trampa? ¿Pero para qué necesitaría David entregarla a los criminales? Si era socio de su padre, debería conocer la verdad sobre su muerte. Alicia se quitó el delantal de camarera, tomó su chaqueta del casillero y se dirigió hacia la entrada trasera del restaurante. Pasara lo que pasara después, ya no podía ser peor. De todas formas la habían descubierto. En la puerta de servicio, unos minutos después se encontró con David Sotero. Visto de cerca parecía preocupado y cansado. Alicia Camelino dijo en voz baja. La reconocí. Ella asintió, no confiando en su voz. Entonces tenemos grandes problemas, continuó David. Y muy poco tiempo para resolverlos. David tomó a Alicia de la mano y la llevó hacia su Mercedes negro, estacionado a 10 metros de la entrada de servicio. Su toque era firme, pero sorprendentemente cuidadoso. Sube rápido, dijo, abriendo la puerta del pasajero. En 5 minutos Víctor entenderá a quién vio y enviará a su gente a buscarte. Alicia se deslizó en el interior del automóvil. Los asientos de cuero olían a perfume caro y cuero nuevo. David encendió el motor y salió suavemente del estacionamiento. ¿A dónde vamos? Preguntó ella. A un lugar seguro, respondió brevemente. Necesitamos hablar. Y averiguar qué está pasando. Condujeron en silencio durante varios minutos. Alicia estudiaba el perfil del hombre a la luz de las farolas. Rostro decidido, nariz recta, línea clara de pómulos. Se parecía a esos hombres que estaban acostumbrados a mandar y tomar decisiones. Pero algo en su mirada hablaba de un profundo cansancio. Conocía a mi padre, dijo Alicia. No era una pregunta. Miguel era mi mejor amigo y socio comercial, respondió David en voz baja. Y soy culpable de su muerte. Alicia se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué quiere decir? Hace 3 años tu padre y yo cerramos un negocio con una empresa turca.
Compramos un gran lote de textiles para nuestros centros comerciales. El negocio era limpio, todos los documentos en orden. Pero los turcos resultaron ser estafadores. Nos vendieron mercancía que pertenecía a otra empresa. En esencia, robada. David dobló hacia una calle tranquila y se estacionó cerca de un pequeño café. Continúe, pidió Alicia. Los verdaderos propietarios de la mercancía acudieron a los tribunales. Pero no a uno común. Este lote de textiles estaba asegurado por una compañía de seguros que pertenece a Víctor Sombra. Cuando la mercancía fue robada, el seguro pagó una compensación de $50 millones. Alicia comenzaba a entender. ¿Y cuando ustedes compraron esa mercancía, resulta que la robaron 2 veces? Exactamente. Víctor exigió devolver los pagos del seguro. Pero ya habíamos gastado ese dinero en el desarrollo del negocio. No teníamos 50 millones en efectivo. ¿Por qué no acudieron a la policía? David sonrió amargamente. ¿A la policía? La mitad de los altos funcionarios están en la nómina de Víctor. Caímos en una trampa. O encontrar el dinero, o morir, terminó Alicia. ¿Pero por qué mataron específicamente a mi padre? Porque él se echó toda la culpa encima. Le dijo a Víctor que había sido su idea, que me había metido a mí. Se ofreció a pagar toda la suma él solo, con tal de que no me tocaran. David se volvió hacia la ventana. Alicia veía cómo se tensaban sus hombros. Miguel pidió una semana para reunir el dinero. Quería vender su parte del negocio, hipotecar bienes raíces. Pero Víctor no quiso esperar. Al 4.º día tu padre murió en un accidente. ¿Y usted no hizo nada? Se oía reproche en la voz de Alicia. Lo intenté, respondió David duramente. Contraté a los mejores abogados, detectives privados. Pero todas las pruebas indicaban un accidente. Los frenos fallaron, el auto se salió de la carretera. La pericia técnica no reveló señales de intervención. Pero usted sabía la verdad. Saber y probar son cosas diferentes. Y luego entendí algo más. Víctor no pensaba detenerse con tu padre. Alicia se enfrió. Es decir, un mes después del funeral de Miguel vino a verme Igor Ballestero. Dijo que la deuda no había desaparecido. Ahora yo debía pagar 50 millones. Por mí y por el socio fallecido. ¿Y qué hizo? Comencé a prepararme. 3 años ahorrando dinero, vendiendo activos. Pero al mismo tiempo buscaba una forma de desenmascarar a los asesinos de tu padre. Y creo que la encontré. David sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña memoria USB. Aquí están las grabaciones de conversaciones telefónicas de Víctor Sombra de los últimos 4 años. Incluyendo una conversación donde ordena organizar un accidente a tu padre. Alicia contuvo la respiración. ¿De dónde tiene estas grabaciones? Tengo gente en su entorno. Uno de los guardaespaldas de Víctor trabaja para mí desde hace 2 años. Pasa información por buen dinero. ¿Por qué no entregó las grabaciones a la policía? Porque las grabaciones solas no son suficientes. Se necesitan pruebas documentales de la conexión entre el fraude del seguro y el asesinato de tu padre. Y esos documentos están en la caja fuerte personal de Víctor. Alicia permaneció en silencio, procesando la información en su cabeza. ¿Resulta que David se había estado preparando durante 3 años para vengarse por su padre? ¿Y ahora querían matarlo a él también? ¿Qué cambió hoy? Preguntó. ¿Por qué Víctor decidió actuar precisamente ahora? Porque mañana por la mañana debo volar a Suiza. Allí tengo una reunión con representantes de Interpol. Voy a entregarles todos los materiales sobre el caso de tu padre. ¿Y Víctor lo sabe? Ahora lo sabe. Tiene un informante en mi entorno. ¿Quién exactamente? Aún no lo he averiguado. Pero la reunión de hoy en el restaurante era una trampa. Querían intimidarme. ¿Entonces qué pasó? David la miró. Que usted tiró la bandeja. Y Víctor vio su rostro. Ahora entendió que la hija de Miguel Camelino está viva. Y eso significa que hay otro testigo que puede conocer la verdad. Alicia sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Es decir que ahora nos casará a los dos?
Me temo que sí, confirmó David sombríamente. Tenemos tiempo máximo hasta la mañana. Luego Víctor entenderá que no voy a pagar y comenzará a actuar. Encendió el motor. Necesitamos llegar a mi casa de campo. Allí es más seguro. Y allí podremos planear nuestras acciones. Espere, lo detuvo Alicia. ¿Y si todo esto es mentira? Tal vez usted trabaja con Víctor y me está atrayendo a una trampa. David la miró atentamente. Entonces explique, ¿para qué necesitaría tales complicaciones? Si hubiera querido matarla, lo habría hecho hace tiempo. Sé dónde trabaja, dónde vive. Sé que su madre está en la clínica privada Esperanza desde hace 3 años. Alicia se estremeció. ¿Cómo sabía sobre su madre? Pago por su tratamiento, añadió David en voz baja. Ya 3 años. Anónimamente, a través de una fundación benéfica. ¿Qué? ¿Por qué? Porque siento culpa por la muerte de Miguel. ¿Y por qué? Tu padre me pidió que cuidara de la familia si le pasaba algo. Alicia sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Él sabía que lo matarían? Lo sospechaba. El día antes de su muerte vino a mi casa. Se veía muy preocupado. Me dio un sobre con fotografías tuyas y direcciones. Dijo, si me pasa algo, encuentra a mi hija. Protégela. David sacó una carpeta de cuero y le extendió un sobre viejo. Dentro había fotografías de la infancia y escuela de Alicia, así como una hoja con la dirección de su casa y teléfono. Te busqué durante mucho tiempo, continuó. Pero parecías haberte esfumado. Cambiaste de nombre, apariencia, te mudaste. Luego te encontré. Entendí que te estabas escondiendo y decidí no interferir. Simplemente vigilé desde lejos para que estuviera segura. Pagué el tratamiento de tu madre. Alicia examinó la letra de su padre en la hoja de papel. Sí, definitivamente era su mano. Bien, dijo. Supongamos que le creo. ¿Qué sigue? Ahora vamos a mi casa. Allí le mostraré todos los materiales del caso. Grabaciones de conversaciones, documentos, fotografías. Usted misma decidirá si vale la pena confiar en mí. El automóvil se puso en marcha nuevamente. Alicia se recostó en el respaldo del asiento, tratando de asimilar lo que estaba pasando. En una noche su vida se había volcado nuevamente. Pero esta vez, tal vez, tenía una oportunidad de conocer toda la verdad sobre la muerte de su padre y vengarse de sus asesinos. La casa de campo de David estaba a 40 kilómetros de la ciudad, en una urbanización cerrada llamada El Pinar. Cerca alta, seguridad, cámaras de video, todos los atributos de una vivienda de élite. Su Mercedes pasó por las puertas automáticas y Alicia vio una mansión de 2 pisos de estilo escandinavo. Aquí podemos hablar tranquilos, dijo David, estacionando el automóvil en el garaje. La casa se revisa en busca de micrófonos cada semana. Dentro, la mansión impresionaba por la combinación de lujo y comodidad. Madera natural, chimenea, sofás suaves, cuadros de artistas contemporáneos. Pero lo que más sorprendió a Alicia fue una pared con fotografías donde David aparecía junto con su padre. Pesca, evento corporativo, inauguración de un nuevo centro comercial. Fuimos amigos durante 12 años, notó David, siguiendo su mirada. Miguel estuvo en mi boda. ¿Está casado? Preguntó Alicia mecánicamente. Estuve. Me divorcié. Elena no pudo soportar las constantes amenazas y presión. Dijo que no quería vivir con miedo. David se acercó al bar y se sirvió whisky. ¿Les sirvo algo? Café, si es posible. Mientras él preparaba café en una cara máquina de café, Alicia examinaba las fotografías. En una de ellas se vio a sí misma, como de 15 años, en el cumpleaños de su padre. Junto a ella estaba un David joven, y su padre los abrazaba a ambos. La recuerdo, dijo. Tío David. Venía a visitarnos en las fiestas. Y yo recuerdo cómo a los 16 años declaró que se convertiría en economista y manejaría el negocio de papá mejor que él, sonrió David, entregándole una taza de café. Los recuerdos llegaron como una ola. Fiestas familiares, risas, sensación de protección y estabilidad.
Cómo había cambiado todo. Vayamos al grano, dijo Alicia, ahuyentando los pensamientos tristes. David asintió y la llevó a su oficina en el segundo piso. Escritorio masivo, estanterías con libros, y en la esquina una gran caja fuerte. Todo lo que tengo sobre el caso de tu padre se guarda aquí, dijo, abriendo la caja fuerte. En la mesa aparecieron carpetas con documentos, fotografías, discos con grabaciones, memorias USB. Comencemos desde el principio. David encendió la laptop. Aquí está el contrato con la empresa turca Grupo Textil Ankara. Firmado por tu padre y por mí hace 3 años y 2 meses. Alicia estudió los documentos. Todo se veía oficial y legal. Compra de un lote de textiles por $20 millones. Y aquí está la decisión judicial del Tribunal de Ankara, continuó David. Resulta que este lote fue robado de otra empresa una semana antes de nuestro negocio. ¿Y los turcos lo sabían? Más aún, fueron los organizadores del robo. Robaron la mercancía de una empresa, nos la vendieron, y luego desaparecieron con el dinero. ¿Pero qué tiene que ver Víctor Sombra? David abrió otra carpeta. Aquí es donde todo se pone interesante. La mercancía robada estaba asegurada en la compañía de seguros Estabilidad y Confianza. Formalmente está registrada en Liechtenstein, pero el propietario real es Víctor. Después del robo, la compañía pagó el seguro, $50 millones. Alicia comenzaba a entender el esquema. Es decir, cuando ustedes compraron la mercancía, ¿resulta que pertenecía a la compañía de seguros? Exactamente. Por ley, después del pago del seguro, el derecho de propiedad sobre la mercancía pasa al asegurador. Resulta que compramos a estafadores mercancía que pertenecía a Víctor. Y él exigió devolver los pagos del seguro. Sí. Pero no a través de los tribunales, sino a su manera. Con intimidación y amenazas. David reprodujo una grabación de audio. Miguel, tienes una semana. 50 millones o tu hijita se quedará sin papito. Alicia reconoció la voz de Víctor Sombra. La fecha de la grabación, 8 días antes de la muerte de su padre. ¿Dónde obtuvo esta grabación? Mi fuente en la organización de Víctor instaló un micrófono en su oficina. Aquí hay otra grabación, hecha un día antes de la muerte de tu padre. Nuevo archivo, la voz del mismo Víctor. Igor, este camelino decidió jugar conmigo al escondite. Piensa que tendrá tiempo de reunir el dinero. Organízale un accidente mañana por la noche. En la carretera, después de la curva cerca de la gasolinera. Que parezca una falla de frenos. Alicia palideció. Ahí estaba, la orden directa de asesinato. Y aquí hay más, continuó David. Grabación 3 días después del funeral. David, ¿piensas que la muerte de tu amiguito te libera? La deuda quedó. 50 millones. Si te demoras, terminarás junto a Camelino en el cementerio. Alicia escuchaba las grabaciones con el corazón encogido. Finalmente tenía pruebas de que habían asesinado a su padre. ¿Pero serían suficientes para el tribunal? Estas grabaciones no son suficientes, dijo David, como si hubiera leído sus pensamientos. Los abogados de Víctor dirán que es una falsificación. Se necesitan pruebas documentales. ¿Cuáles? Documentos financieros que muestren la conexión entre el pago del seguro y la exigencia de dinero de nosotros. Contratos con los ejecutores del asesinato. Testimonios de testigos. ¿Y dónde conseguir todo eso? En la caja fuerte personal de Víctor. Mi fuente dice que allí se guardan documentos de todas las operaciones sucias de los últimos 5 años. Alicia reflexionó. ¿Pero cómo llegar allí? Es imposible. Es posible, respondió David. Tengo un plan. Pero es muy arriesgado. Cuénteme. David abrió en la computadora el plano de un edificio. Esta es la oficina de Víctor. La caja fuerte está en su oficina personal en el 7º piso. Seguridad, cámaras, alarma, todo como debe ser. ¿Y cómo piensa llegar allí? Mañana por la noche es el cumpleaños de Víctor. Gran banquete en el restaurante Imperial. Invitó a toda la élite de la ciudad, incluyéndome a mí. Mientras todos estén celebrando, la oficina quedará prácticamente vacía. Solo la seguridad de guardia.
Alicia negó con la cabeza. Pero la seguridad sí quedará. ¿Y las cámaras? Mi hombre en la organización de Víctor es Sergio Camayo, jefe de seguridad. Puede desconectar la alarma por media hora y borrar las grabaciones de las cámaras. Por el pago correspondiente, por supuesto. ¿Y si es una trampa? Es posible. Pero no tendremos otra oportunidad. Pasado mañana Víctor entenderá que no pagaré y comenzará a actuar. Simplemente nos matarán. Alicia permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. El plan parecía locamente arriesgado. Pero tampoco había alternativa. Bien, dijo finalmente. Supongamos que llegamos a la oficina. ¿Cómo abriremos la caja fuerte? Sergio tiene el código. Víctor lo cambia cada mes, pero siempre usa el mismo sistema, fechas de cumpleaños de miembros de la familia en orden inverso. Suena como una aventura. Es nuestra única oportunidad de conocer la verdad y mantenernos vivos, dijo David seriamente. Alicia se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal se oscurecía el bosque de pinos. En algún lugar, en la ciudad, la buscaban los asesinos de su padre. No tenía otra opción. Acepto, dijo, volviéndose. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Si conseguimos las pruebas, iremos no solo a Interpol, sino también a la Fiscalía Española. Quiero que los asesinos de mi padre sean castigados aquí, en la patria. David asintió. De acuerdo. Pero primero necesitamos mantenernos vivos. Esa es nuestra tarea número 1. David acompañó a Alicia a la habitación de huéspedes en el segundo piso. Dormitorio acogedor con cama grande, baño, armario con ropa femenina. Todo esto quedó de mi ex esposa, Elena explicó, notando su mirada sorprendida. Creo que algo te quedará bien. Gracias. ¿Y qué haremos hasta mañana? Dormir. Mañana será un día difícil. Y por la mañana iremos a ver a tu madre en la clínica. Alicia lo miró sorprendida. ¿Para qué? Primero, quiero ver cómo se siente. Segundo, necesitamos asegurarle protección adicional en caso de que Víctor decida usarla como palanca de presión. ¿Cree que puede? Víctor es capaz de todo. Mejor prevenir. Después de que David se fue, Alicia no pudo dormir durante mucho tiempo. Demasiadas emociones en un día. Encuentro con los asesinos de su padre, conocimiento de David, planes de venganza. Su vida volvía a cambiar radicalmente. Pensaba en su padre. Miguel Camelino había sido una persona buena y honesta. Nunca ofendía a los débiles, ayudaba a los necesitados, construyó un negocio honesto. ¿Y para qué? ¿Por caer en la trampa de estafadores? ¿Y David? Alicia lo recordaba joven y despreocupado. Ahora se veía cansado y envejecido. 3 años de vida en constante miedo y preparación para la venganza. Pero no había olvidado la promesa dada a su padre. Cuidaba de su madre, la buscaba a ella misma. Alicia se durmió solo al amanecer y despertó con el olor de café y tocino. El reloj mostraba las 9 de la mañana. Se duchó rápidamente, eligió del armario de Elena un traje gris oscuro y bajó a la cocina. David preparaba el desayuno en ropa casera, jeans y suéter. Sin el traje oficial se veía más joven y más atractivo. Alicia ahuyentó este pensamiento. Ahora no era momento de pensar en esas cosas. ¿Durmió bien? Preguntó él, poniéndole delante un plato con huevos fritos. Normal. ¿Y usted? Revisaba documentos. Quería asegurarme de que no se me escapara nada. Desayunaron en silencio. Cada uno pensaba en el día que se avecinaba. ¿A qué hora iremos a ver a mamá? Preguntó Alicia. A las 11. Acordé una reunión con la directora de la clínica. ¿Ella sabe que usted paga el tratamiento? No. Piensa que el dinero llega de un programa gubernamental de ayuda a familias de empresarios fallecidos. Alicia asintió. Bien que su madre no supiera la verdad. Las preocupaciones adicionales no le convenían ahora. Después del desayuno fueron a la ciudad. La clínica privada Esperanza estaba en un distrito tranquilo, rodeada de un parque. Edificio moderno,
territorio cuidado, automóviles caros en el estacionamiento. La directora de la clínica, Ana Abedul, los recibió en su oficina. Mujer mayor con ojos bondadosos y cabello canoso. David, me alegra verlo, dijo. Tan raramente visita personalmente a nuestros pacientes. Hoy es un caso especial, respondió David. Ana, esta es Alicia, la hija de Valentina Camelino. La directora miró sorprendida a Alicia. ¿Pero cómo? Pensábamos que Valentina no tenía parientes. Nunca mencionó a nadie. Es una larga historia, dijo Alicia. ¿Puedo ver a mamá? Por supuesto. Hoy se siente bien. Ayer incluso paseó por el parque. Subieron al tercer piso, a la habitación número 12. Valentina Camelino estaba sentada junto a la ventana leyendo un libro. A sus 52 años se veía mayor, cabello canoso, rostro delgado, ojos cansados. Pero cuando vio a su hija, su cara se transformó. Alicia, exclamó, levantándose de la silla. Hijita mía. Se abrazaron, y Alicia sintió como su madre temblaba de emoción. Mamá, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Los médicos dicen que pronto podré ser dada de alta. Pero, ¿dónde has estado todos estos años? Estaba tan preocupada. Trabajando, mamá. Ganando dinero para tu tratamiento. Alicia no quiso contar la verdad. Su madre ya había sufrido suficiente. ¿Y quién es este? Preguntó Valentina, notando a David. Tío David, mamita. ¿Recuerdas? El amigo de papá. ¿David? Su madre lo miró atentamente. Por supuesto, recuerdo. Has cambiado tanto. Todos hemos cambiado, Valentina, dijo David en voz baja. El tiempo. Pasaron 2 horas con su madre. Alicia contaba sobre su trabajo, por supuesto, embelleciendo, David compartía recuerdos sobre su padre. Valentina se animó, en sus ojos apareció un brillo. Antes de irse, David pidió a la directora reforzar la seguridad de la habitación. ¿Pasó algo? Se preocupó Ana. Solo precaución. Tenemos información sobre posibles problemas. Mejor prevenir. Cuando salieron de la clínica, Alicia preguntó, ¿cómo se ve mamá? ¿Comparado con el año pasado? Mucho mejor. Los médicos trabajan bien. Creo que en 1 mes o 2 podrá vivir en casa. Si llegamos a vivir hasta entonces. Llegaremos, dijo David con seguridad. Esta noche todo terminará. Regresaron a la casa de campo al mediodía. Todo el día se prepararon para la operación nocturna. David le mostró a Alicia el plano del edificio de oficinas, ensayaron la ruta, discutieron todas las variantes posibles de desarrollo de los eventos. Usted se quedará en el auto, dijo David. Yo subiré solo a la oficina. No objetó Alicia. Vamos juntos. Es demasiado peligroso. Mi padre murió por esta historia. Tengo derecho a participar en su conclusión. David quiso discutir, pero miró a sus ojos decididos y se rindió. Bien. Pero hace solo lo que yo diga. Y a las primeras señales de peligro, se va inmediatamente. De acuerdo. Por la noche, a las 6:30, fueron a la ciudad. El banquete de Víctor comenzaba a las 7, lo que significaba que a las 8 en la oficina quedaría solo la seguridad de guardia. Alicia estaba nerviosa. En 1 o 2 horas tendría las pruebas del asesinato de su padre, o mejor no pensar en lo malo. Todo saldrá bien, dijo David, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿De dónde tanta seguridad? Tu padre era mi mejor amigo. No me perdonaría si no protegiera a su hija. Alicia lo miró. En el perfil del hombre se leía determinación y algo más. ¿Qué exactamente? Lo entendería después. El edificio de oficinas de la empresa Sombra y Asociados se alzaba en el centro de negocios de la ciudad como una torre negra. 20 pisos de cristal y metal, en el 7º de los cuales se encontraba la oficina de Víctor Sombra. David estacionó el automóvil a 2 cuadras del edificio, a la sombra de viejos tilos. El reloj mostraba las 8 de la noche, el banquete en el restaurante imperial ya había comenzado.
Sergio debe desconectar la alarma exactamente a las 8:30, dijo David, revisando los mensajes en su teléfono. Tendremos media hora. ¿Y si algo sale mal? Entonces improvisaremos. Alicia se abrochó la chaqueta negra y se puso un gorro oscuro para ocultar su largo cabello. David vestía un traje negro similar. A las 8:25 se acercaron al edificio. La entrada principal estaba bien iluminada, el guardia de servicio estaba sentado en el mostrador de registro. Pero David tenía otro plan. Entrada de servicio del lado izquierdo, dijo en voz baja. Allí hay una cámara, pero Sergio la desconectará. Rodearon el edificio y se detuvieron en una puerta de hierro discreta. Sobre ella parpadeaba una luz roja de la cámara de vigilancia. Exactamente a las 8:30 la luz se apagó. Vamos, David aplicó una tarjeta electrónica a la cerradura. La puerta se abrió silenciosamente. Se encontraron en un pasillo de servicio. Silencio, penumbra, solo el zumbido de los aires acondicionados perturbaba el silencio. ¿Ascensor o escaleras?, susurró Alicia. Escaleras. En el ascensor puede haber cámaras que Sergio no controla. Subieron al 7º piso. El pasillo estaba sumido en el lujo, piso de mármol, cuadros en marcos dorados, muebles antiguos. La oficina de Víctor estaba al final del pasillo, tras puertas macizas de roble. David aplicó nuevamente la tarjeta a la cerradura. Clic, y estaban dentro. La oficina impresionaba por su tamaño y decoración. Escritorio enorme de madera roja, sillones de cuero, estanterías con libros en encuadernaciones caras. En las paredes colgaban cuadros de artistas españoles, evidentemente no reproducciones. La caja fuerte está allí, David señaló hacia el rincón más alejado. Detrás del retrato de algún general del siglo XIX se ocultaba una caja fuerte empotrada del último modelo. Cerradura electrónica, puerta de acero de varios centímetros de espesor. David marcó en el teclado una combinación de números. La luz roja siguió parpadeando. No sirve, dijo nerviosamente. Probaré otra combinación. El segundo intento también resultó fallido. ¿Tal vez Víctor cambió el sistema?, supuso Alicia. Es posible. Pero Sergio decía. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Alicia se quedó helada de terror. Alguien viene, susurró. David apagó la linterna y escuchó. Los pasos se acercaban a la oficina. Escóndase detrás del sofá, ordenó en voz baja. Alicia se deslizó detrás del masivo sofá de cuero junto a la ventana. David se escondió detrás de la estantería con libros. La puerta de la oficina se abrió. En el umbral apareció la silueta de un hombre en uniforme de guardia. Extraño, murmuró. El sensor muestra movimiento en la oficina. El guardia encendió la luz y echó un vistazo. Su mirada se deslizó por la habitación, pero no notó nada sospechoso. Probablemente esté fallando, se dijo a sí mismo y salió, apagando la luz. Alicia exhaló con alivio. Pero alegrarse era prematuro, en unos minutos el guardia podría regresar. Necesitamos más rápido, susurró David, acercándose nuevamente a la caja fuerte. Probó la tercera combinación. Esta vez la luz se iluminó en verde y la puerta de la caja fuerte se abrió silenciosamente. Dentro había carpetas con documentos, memorias USB, fajos de dinero y una pistola. Tome todo lo que se refiera a asuntos de seguros, dijo David, entregándole a Alicia varias carpetas. Revisaron rápidamente los documentos a la luz de la linterna. Contratos con ejecutores de asesinatos, informes financieros, fotografías de víctimas. Aquí. Alicia encontró una carpeta con la inscripción Camelino M. Dentro había fotografías de su padre, planes del asesinato, recibos de pago por los servicios del asesino. Y esto, David extrajo otra carpeta. Operaciones de seguros 2021 a 2024. Aquí deben estar todos los documentos de nuestro caso. De repente en el pasillo se oyeron pasos nuevamente. Pero esta vez eran muchos. Maldición, maldijo David. Parece que nos descubrieron. Las voces en el pasillo se acercaban cada vez más. Revisen todas las oficinas de este piso. ¿Tal vez por la ventana?, propuso Alicia. David se acercó a la ventana. 7º piso, pared vertical, abajo asfalto.
No funcionará. Demasiado alto. Los pasos se detuvieron en la puerta de la oficina. Alicia apretó contra su pecho las carpetas con documentos. ¿Acaso todo había sido en vano? Y entonces David hizo algo que ella no esperaba en absoluto. Sacó de la caja fuerte la pistola de Víctor y la dirigió hacia la puerta. David, ¿qué está haciendo? Lo que debo. Prometí a tu padre protegerte. La puerta comenzó a abrirse. En el umbral de la puerta apareció no un guardia, sino un hombre en traje caro. Sergio Camayo, jefe del servicio de seguridad de Víctor Sombra. El mismo hombre que se suponía que los ayudaría. Baje el arma, David dijo tranquilamente. No somos enemigos. ¿Sergio? Se sorprendió David, pero no bajó la pistola. ¿Qué está pasando? Los planes cambiaron. Víctor regresó antes de tiempo del banquete. Dijo que tenía un presentimiento de problemas. Ahora está subiendo aquí con 3 de sus hombres. Alicia sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Una trampa? ¿Es una emboscada? Preguntó David tensamente. No. Si fuera una emboscada, habría traído aquí a toda la seguridad. Tenemos 3 minutos para salir de aquí sin ser vistos. ¿Cómo? Sergio se acercó a la estantería de libros y presionó el lomo de uno de los libros. La estantería se deslizó silenciosamente hacia un lado, revelando un pasaje estrecho. Víctor es paranoico, explicó. En la oficina hay una salida de emergencia en caso de evacuación urgente. Lleva a la escalera de incendios del edificio vecino. ¿Cómo lo sabe? Soy jefe de seguridad. Se supone que debo conocer todas las rutas de escape. David recogió rápidamente los documentos restantes de la caja fuerte. Alicia tomó sus carpetas. ¿Y usted? Preguntó a Sergio. ¿Qué hará? Diré que durante la ronda noté sonidos extraños en la oficina, pero no encontré nada. Víctor pensará que fue una falsa alarma. Se deslizaron por el pasaje secreto. Detrás de la estantería había un pasillo estrecho que llevaba a una puerta metálica. Detrás de la puerta estaba la escalera de incendios del edificio vecino. Bajen al segundo piso, instruyó Sergio. Allí hay un paso al garaje subterráneo. ¿Su auto está cerca? A 2 cuadras de aquí. Lleguen allí por rutas indirectas. Y tengan cuidado, Víctor puede poner puestos en todas las salidas de la ciudad. En ese momento desde la oficina de Víctor llegó una voz fuerte. Sergio. ¿Dónde estás? Alguien estuvo en mi caja fuerte. Tengo que irme, dijo Sergio. Buena suerte. Desaparecieron en el pasaje secreto y la estantería se cerró detrás de ellos. David y Alicia bajaron rápidamente por la escalera de incendios. En el segundo piso efectivamente encontraron un paso al garaje subterráneo del edificio vecino. El garaje estaba medio vacío. Varios automóviles caros, iluminación tenue, rumor de ventilación. Cruzaron el garaje y salieron por la salida de servicio a la calle vecina. Ahora al auto, dijo David. Pero no directamente. Daremos una vuelta por el parque central. Caminaron rápido, pero sin correr, para no atraer la atención. Alicia apretaba firmemente contra su pecho la bolsa con documentos. En ellos estaban las pruebas del asesinato de su padre y la clave para desenmascarar a Víctor Sombra. En el parque había poca gente. Varias parejas en bancos, un jubilado con perro, adolescentes en patinetes. Nadie sospechoso. Pero cuando se acercaban a la salida del parque, Alicia notó una silueta familiar en la entrada del café. David dijo en voz baja. Igor Ballestero. El lugarteniente de Víctor. David miró en la dirección indicada. Igor estaba junto a un todoterreno negro hablando por teléfono. Junto a él otros 2 hombres en chaquetas de cuero. Nos están buscando, constató David. Tendremos que dar la vuelta. Se volvieron, adentrándose en el parque. Pero en unos minutos oyeron pasos detrás. Nos están siguiendo, susurró Alicia. David se volvió. 3 hombres efectivamente se movían en su dirección, lentamente pero con determinación. Corramos, decidió. Echaron a correr por la avenida del parque. A sus espaldas se oyeron gritos. ¡Alto! ¿A dónde van tan rápido?
Alicia corría con todas sus fuerzas, tratando de no soltar los documentos. Adelante apareció la cerca del parque. No muy alta, se podía trepar. David superó primero el obstáculo, luego ayudó a Alicia. Se encontraron en una calle tranquila. Su auto ya estaba cerca. Un poco más animó David. Pero cuando llegaron al lugar donde estaba estacionado el Mercedes, les esperaba una sorpresa desagradable. Junto al automóvil había otro todoterreno negro, y cerca de él 4 hombres vestidos de oscuro. Emboscada, exhaló Alicia. Aparentemente, descubrieron nuestro auto, dijo David sombríamente. Necesitamos otro plan. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Sergio? Soy David. Nos rodearon. Sí, entendí. Bien, ¿qué dijo? Preguntó Alicia. En 5 minutos vendrá su auto hacia nosotros. Necesitamos llegar a la estación de metro del parque. Está a 3 cuadras de aquí. Se movieron por callejones oscuros, tratando de evitar las calles principales. Cada sonido los hacía volverse, cada sombra podía ocultar al enemigo. A mitad del camino Alicia tropezó con una irregularidad del pavimento y casi se cayó. David la sujetó del brazo. ¿Todo bien? Sí, solo estoy cansada. Aguante un poco más. Pronto todo terminará. La estación de metro del parque apareció adelante. En la entrada había un BMW gris, al volante estaba Sergio Camayo. Más rápido los apuró cuando se acercaron corriendo al auto. Alicia se sentó en el asiento trasero, David junto al conductor. ¿Qué pasa con Víctor? Preguntó David cuando el auto se puso en marcha. Está furioso. Entendió que del caja fuerte desaparecieron los documentos más importantes. Declaró la casa por toda la ciudad. ¿Y usted? ¿No sospecha? Todavía no. Pero no me va a durar mucho. Víctor es inteligente, tarde o temprano entenderá que entre los suyos hay un traidor. ¿A dónde vamos? Donde un amigo mío. Tiene una casa de campo fuera de la ciudad donde pueden esperar. Y mañana por la mañana los llevaré al aeropuerto. Alicia escuchaba su conversación y pensaba en lo rápido que había cambiado su vida. Ayer era una simple camarera, y hoy una fugitiva con documentos importantes, perseguida por asesinos. Pero lo más importante, finalmente tenía pruebas de la inocencia de su padre y del desenmascaramiento de sus asesinos. Mañana podría entregarlas a las autoridades. Si llegaba a vivir hasta mañana. La casa de campo del amigo de Sergio resultó ser una pequeña casa en un bosque de pinos, a 50 kilómetros de la ciudad. Lugar tranquilo donde se podía estudiar tranquilamente los documentos obtenidos. Mientras Sergio preparaba la cena, David y Alicia extendieron en la mesa el contenido de las carpetas de la caja fuerte de Víctor. Lo que vieron superó todas las expectativas. Mire, Alicia mostró un documento. Aquí está escrito directamente, por la eliminación de M. Camelino, $200,000. Ejecutor, Igor Ballestero. Y aquí está el informe financiero de la compañía de seguros, añadió David. Pago de 50 millones por el textil robado. E inmediatamente después la exigencia de devolvernos esa suma. Es un esquema perfecto, entendió Alicia. Víctor mismo organizó el robo de la mercancía, se pagó el seguro a sí mismo, y luego nos exigió el dinero como compradores de lo robado. Y cuando tu padre no pudo pagar, simplemente lo eliminaron, terminó David. Y la deuda se la pasaron a mí. En la carpeta encontraron otros documentos interesantes. Listas de funcionarios sobornados, grabaciones de conversaciones comprometedoras con políticos, esquemas de lavado de dinero a través de empresas offshore. Esto basta para meter a Víctor de por vida, dijo Alicia, hojeando las páginas. Si llegamos vivos al juicio, notó David sombríamente. Sergio trajo la cena, comida simple, papilla de trigo sarraceno con carne enlatada, pero después de todas las emociones del día parecía un manjar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó David. Hasta la mañana seguro, respondió Sergio. Víctor no se pondrá a peinar todo el bosque de noche. Pero en cuanto amanezca, comenzará búsquedas a gran escala. ¿Y el avión a Suiza? Vuelo a las 10 de la mañana. Si llegamos al aeropuerto a las 9, llegaremos a tiempo.
Alicia sacó su teléfono para revisar mensajes y vio varias llamadas perdidas de un número desconocido. Extraño, dijo. Alguien trató de comunicarse. El teléfono sonó nuevamente. El mismo número desconocido. No conteste, advirtió David. Pueden rastrear la ubicación. Pero el teléfono sonaba insistentemente. 5 veces, 10, 15. Voy a contestar, decidió Alicia. Si es Víctor, mejor saber qué planea. Hola, Alicia. Voz masculina desconocida. Habla el médico de guardia de la Clínica Esperanza. Tenemos una situación de emergencia con su madre. Alicia palideció. ¿Qué pasó? Hace media hora vinieron hombres que se presentaron como empleados de la fiscalía. Dijeron que necesitaban interrogar urgentemente a Valentina sobre el caso de la muerte de su esposo. Se la llevaron. ¿Cómo se la llevaron? Pero si está enferma. Mostraron documentos oficiales. No pudimos oponernos. Pero algo no me gustó de ellos. Decidí llamarla. Alicia se cubrió el rostro con las manos. Víctor había tomado a su madre como rehén. Gracias por informarme, le dijo al médico. Me haré cargo. David y Sergio habían oído la conversación. Ambos tenían rostros sombríos. Es Víctor, constató David. Quiere intercambiar a tu madre por los documentos. Como por encargo, sonó el teléfono de David. Número de Víctor Sombra. Conteste, dijo Alicia. Necesitamos saber sus condiciones. David puso el altavoz. Escucho. David, amiguito, dijo burlonamente la voz de Víctor. Finalmente decidiste contestar el teléfono. ¿Cómo van las cosas? ¿Leyendo documentitos? ¿Qué necesitas, Víctor? Necesito lo que robaron de mi caja fuerte. Todas las carpetas, todas las memorias USB, todas las grabaciones. A cambio recibirán viva y sana a la mamita de la señorita Camelino. Alicia apretó los puños. Tenía ganas de tomar el teléfono y decirle a este canalla todo lo que pensaba de él. ¿Y si nos negamos? Preguntó David. Entonces Valentina se irá con su esposo. Desafortunadamente, su corazón puede no resistir el interrogatorio. Eres una escoria, Víctor. Soy un empresario, David. Y no me gusta mucho cuando alguien se mete en mis asuntos. Tienen 1 hora para reflexionar. Luego llamen a este número. La comunicación se cortó. Se hizo un silencio pesado. Alicia se sentía acorralada. Por un lado, las pruebas del asesinato de su padre, por el otro, la vida de su madre. No podemos entregar los documentos, dijo David. Sin ellos Víctor escapará del castigo. Pero tampoco puedo abandonar a mamá, objetó Alicia. Hay una tercera opción, intervino inesperadamente Sergio. Sé dónde Víctor mantiene a los rehenes. Viejo almacén en las afueras de la ciudad. Se puede intentar liberar a tu madre por la fuerza. Es muy arriesgado, negó con la cabeza David. Siempre hay riesgo, dijo Alicia. Pero no abandonaré a mamá. Sergio sacó de un armario una bolsa deportiva y puso en la mesa su contenido. 2 pistolas, balas, chalecos antibalas, radios. No soy solo jefe de seguridad, explicó. En el pasado, fuerzas especiales. Si actuamos inteligentemente, hay posibilidades. David tomó una de las pistolas. ¿Cuánta gente tiene Víctor en el almacén? Normalmente 3 o 4. Más Igor Ballestero, si es una operación importante. Contra 3 podemos arreglárnoslas. Alicia también tomó un arma. La pistola era pesada y fría. Sé disparar, dijo. Mi padre me enseñó cuando tenía 16 años. Entonces el plan es así, comenzó a explicar Sergio. El almacén está en la zona industrial. 3 entradas, principal, de servicio y por la rampa de carga. Yo distraigo a la seguridad en la entrada principal, ustedes penetran por la rampa. ¿Y cómo encontraremos a mamá? A los rehenes normalmente los mantienen en las oficinas del segundo piso. Allí hay 2 habitaciones, ambas con puertas de hierro. Estudiaron el plano del almacén que Sergio dibujó de memoria. La operación parecía factible, pero muy peligrosa. Si algo sale mal, dijo David, tomen los documentos y corran.
Lo principal es que las pruebas lleguen a las manos correctas. No objetó resueltamente Alicia. O salimos todos vivos, o... No pienso en eso. A medianoche salieron hacia el almacén. Sergio conducía el auto por las calles oscuras de la zona industrial. Alrededor, edificios abandonados, terrenos baldíos, farolas raras. Allí Sergio señaló un edificio grande sin ventanas. Complejo de almacenes del norte. Víctor lo compró hace 3 años para sus necesidades. Junto al almacén había 2 todoterrenos negros. Significaba que Víctor efectivamente estaba allí. Prepárense, dijo Sergio. En 10 minutos comenzamos. Alicia revisó las balas en la pistola y se abrochó el chaleco antibalas. El corazón latía como loco, pero estaba lista para la batalla. Por su padre, por su madre, por la justicia. Mamá, resiste, susurró. Voy por ti. La zona industrial estaba sumida en la oscuridad. Farolas raras creaban islas de luz amarilla, entre las cuales se abrían abismos negros. El almacén del norte se alzaba entre construcciones abandonadas como una fortaleza gris. Sergio detuvo el auto a 200 metros del edificio, detrás de un montón de chatarra. Revisión final, dijo, sacando la radio. ¿Hay comunicación? David y Alicia encendieron sus radios. Crepitó, luego señal limpia. Funciona, confirmó David. Recuerden el plan, recordó Sergio. Voy a la entrada principal y provoco a los guardias. En cuanto salgan a investigar, ustedes penetran por la rampa de carga. En el segundo piso buscan a la rehén. ¿Y si hay una emboscada? Preguntó Alicia. Entonces actuamos según las circunstancias. Lo principal es no entrar en pánico y no perderse el uno al otro. Sincronizaron los relojes. 12:05. Inicio de la operación, 12:15. Alicia revisó la pistola por última vez. No disparen primero, advirtió Sergio a Alicia. Pero si tienen que hacerlo, no vacilen. Esta gente mató a su padre. El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Alicia miraba fijamente el edificio del almacén, tratando de distinguir movimiento en las ventanas del segundo piso. En algún lugar allí, detrás de las paredes, estaba su madre. ¿Viva? Es hora, dijo David, mirando el reloj. Sergio desapareció en la oscuridad, moviéndose hacia la entrada principal. David y Alicia rodearon el edificio por el otro lado, donde estaba la rampa de carga. Las puertas macizas de la rampa estaban cerradas, pero al lado había una puerta común. David probó cuidadosamente la manilla, cerrada. De la radio llegó la voz de Sergio. Veo a 2 en la entrada. Comienzo la maniobra de distracción. 1 minuto después se oyó en algún lugar adelante el sonido fuerte de cristal roto. Luego gritos. ¿Quién anda ahí? Alto. Alarma. Transmitió por radio Sergio. Los guardias corrieron hacia el sonido. El camino está libre. David sacó del bolsillo una herramienta para abrir cerraduras. En 30 segundos la puerta se abrió. Se encontraron en un enorme almacén. Estanterías altas con cajas, transportadores, montacargas. Todo sumido en penumbra. La escalera al segundo piso debe estar en el fondo del almacén, susurró David. Se movían entre las estanterías, tratando de no hacer ruido. Fuera de las ventanas se oían voces. Sergio continuaba distrayendo a la seguridad. La escalera se encontró en el rincón más alejado del almacén. Metálica, chirriante. Subían con cuidado, revisando cada escalón. El segundo piso resultó estar dividido en varios locales. Oficinas, almacenes, archivo. En una de las oficinas se veía luz, se oían voces. No entiendo qué diablos está pasando allí, decía alguien. Igor, ve a revisar. Ve tú mismo, respondía otra voz. Víctor me ordenó quedarme aquí. Alicia reconoció la voz de Igor Ballestero. David le mostró con señas, él iría por la izquierda, ella por la derecha. Se encontrarían en la oficina iluminada. Alicia se movía por el pasillo, pegándose a la pared. El corazón latía frenéticamente en el pecho. En la puerta de la oficina se detuvo y escuchó. Dentro conversaban 2 hombres.
¿Pero dónde estaba mamá? La voz de Igor Ballestero. Víctor dijo que si no llaman en una hora, deshacerse de la vieja. ¿Para qué esperar? Otra voz. De todos modos la mataremos. La orden es orden. Por ahora esperamos. Alicia apretó la pistola más fuerte. Significaba que mamá todavía estaba viva. De la radio crepitó la voz de Sergio. Termino el espectáculo. La seguridad regresa al edificio. Había que actuar rápido. Alicia miró por la rendija entre la puerta y el marco. En la oficina estaban sentados dos hombres, Igor Ballestero y un tipo desconocido en chaqueta de cuero. En la mesa entre ellos había pistolas. ¿Pero dónde estaba su madre? Alicia examinó las puertas vecinas. Una de ellas era de hierro, con una cerradura maciza. De allí llegaban sonidos débiles. ¿Mamá? Llamó en voz baja. ¿Alicia? Voz débil de su madre. Hijita, ¿eres tú? Sí, mamá. Ahora te liberaré. La cerradura era compleja, pero David ya se acercaba con herramientas para abrirla. Más rápido susurró Alicia. En la habitación vecina hay dos armados. David trabajaba con la cerradura y Alicia vigilaba la oficina con los guardias. Por ahora todo estaba tranquilo. Clic, la cerradura se abrió. Detrás de la puerta estaba sentada atada a una silla Valentina Camelino. Pálida, asustada, pero viva. Silencio, mamá susurró Alicia, desatando las cuerdas. Te sacaremos. ¿Cómo me encontraste? Es largo de explicar. ¿Puedes caminar? Sí, creo que puedo. En ese momento desde la oficina llegó la voz de Igor. Voy a revisar a la vieja. Está muy silenciosa. Los pasos se acercaban a la puerta. David cerró rápidamente la cerradura de vuelta, pero ya era tarde. Igor Ballestero apareció en el pasillo y los vio. ¡Qué car! Comenzó y se llevó la mano a la pistola. Alicia disparó primera. La bala dio a Igor en el hombro, él gritó y cayó. Aquí. Gritó. Están aquí. De la oficina salió corriendo el segundo guardia con ametralladora en las manos. David disparó 2 veces. El hombre se desplomó al suelo. Corramos. Gritó David. Tomaron a Valentina de los brazos y corrieron hacia la escalera. A sus espaldas sonaban disparos. El herido Igor disparaba a sus espaldas. En el primer piso los esperaban otros 2 guardias que habían regresado de la entrada principal. Se inició un tiroteo entre las estanterías. ¿Dónde está la salida? Gritaba Valentina. Allí. Alicia señaló hacia la rampa de carga. Corrían de estantería en estantería bajo el silbido de las balas. Uno de los guardias trataba de flanquearlos, pero David lo notó a tiempo. Disparo, grito, estrépito de cajas que caían. Finalmente llegaron a la puerta. Valentina apenas se mantenía en pie, pero tercamente seguía adelante. Salimos de uno en uno, ordenó David. Primero Valentina, luego Alicia, yo cubro. La madre de Alicia se escabulló por la puerta. Siguió Alicia. David disparó varias veces hacia los perseguidores y también salió corriendo. Al auto. Gritó. Corrían por la zona industrial bajo la cobertura de la oscuridad. A sus espaldas se iluminaban las ventanas del almacén, se oían gritos y disparos. Sergio ya estaba sentado en el auto con el motor encendido. Más rápido. Gritó al verlos. Se amontonaron en el salón y el auto arrancó. En unos segundos el almacén desapareció tras la curva. ¿Todos enteros? Preguntó Sergio. Todos, respondió Alicia, abrazando a su madre. Mamá, ¿cómo estás? Viva, sonrió débilmente Valentina. Gracias, hijita. Pero alegrarse era prematuro. Adelante los esperaban nuevas pruebas. Condujeron por la ciudad nocturna hacia el aeropuerto. Valentina se sentaba abrazada a su hija, recuperándose gradualmente del shock vivido. David estudiaba los documentos a la luz de la linterna, verificando si todos los papeles importantes estaban en su lugar. El avión a las 8 de la mañana, dijo Sergio, mirando el reloj. Ahora es la 1:30. Llegaremos a tiempo. ¿Y Víctor? Preguntó Alicia.
¿Entenderá que lo engañamos? Que lo entienda, respondió David. Lo principal es que las pruebas están con nosotros y tu madre está a salvo. Pero hablaba sin especial seguridad. Víctor Sombra no era de los que se rinden fácilmente. Los perseguiría hasta el final. Como confirmando estos pensamientos, sonó el teléfono de Sergio. Víctor dijo, mirando la pantalla. Probablemente se enteró del fracaso de la operación. No conteste, aconsejó David. Pero el teléfono sonaba insistentemente. 5 veces, 10, 20. Voy a contestar, decidió Sergio. Necesitamos averiguar qué sabe. ¿Sergio? La voz de Víctor sonaba malévola y amenazante. ¿Dónde estás, hijo de perra? En una misión, Víctor. ¿Qué pasó? Pasó que alguien atacó el almacén y liberó a la rehén. Mataron a 2 de mis hombres, hirieron a Igor. No puede ser. ¿Quién se atrevió? No te hagas el tonto. Sé que esto es obra tuya. Me ayudaste desde el principio. Sergio ya no siguió fingiendo. Ayudé. Y seguiré ayudando mientras no recibas tu merecido por el asesinato de Miguel Camelino. Traidor. ¿Piensas que llegarás lejos? Tengo gente en todos los aeropuertos, en todas las estaciones. Los encontraré a todos y los mataré. Inténtalo, le gritó Sergio y desconectó el teléfono. Ahora sabe con seguridad, dijo David sombríamente. Nos buscará en todas partes. El aeropuerto no sirve, estuvo de acuerdo Sergio. Allí Víctor definitivamente tiene gente. Alicia acarició la mano de su madre. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Comparado con el año pasado? Puedo aguantar, hijita. Lo principal es que estamos juntas. Tengo una idea, dijo Sergio. Tengo un amigo en el servicio fronterizo. Puede organizar el cruce de la frontera evitando los puntos oficiales. ¿Dónde? En la frontera con Francia. En el bosque, por un sendero oculto. De ahí no está lejos hasta París, y desde París ya se puede volar a donde sea. ¿Cuánto tiempo tomará el viaje? Unas 6 horas en auto. Pero hay que ser cuidadosos. Víctor puede poner barricadas en todas las carreteras. Decidieron ir por rutas indirectas, a través de pequeños poblados. El camino era largo y agotador. Valentina dormía periódicamente, recostada en el hombro de su hija. Al amanecer se detuvieron en un café de carretera para desayunar y cargar combustible. Lugar despoblado, solo camioneros y viajeros ocasionales. Café y sándwiches, pidió Sergio. Y rápido. Mientras esperaban el pedido, David estudiaba el mapa. Hasta la frontera quedan unos 150 kilómetros, dijo. Si todo va bien, al mediodía estaremos en Francia. ¿Y después? Preguntó Alicia. Después entregaremos los documentos a Interpol y la Fiscalía Española simultáneamente. Que se las arreglen con Víctor completamente. Al café entró un hombre en chaqueta de cuero. Visitante común, pero Sergio se puso alerta. Me resulta conocida su cara, dijo en voz baja. El hombre se sentó en la mesa vecina y pidió café. Al mismo tiempo echaba miradas de reojo en su dirección varias veces. Parece que nos descubrieron, susurró David. Posible. Necesitamos irnos rápido de aquí. Apresuradamente terminaron el café y se dirigieron a la salida. El hombre en chaqueta de cuero también se levantó y lo siguió. En el auto los esperaba una sorpresa desagradable. 2 todoterrenos negros bloqueaban la salida del estacionamiento. Emboscada, constató Sergio. De los todoterrenos salieron 6 hombres armados. Adelante caminaba Igor Ballestero con el brazo vendado. Bueno, palomitos, dijo burlonamente, ¿pensaron que se habían escapado? Víctor es más inteligente que todos ustedes juntos. ¿Cómo nos encontraron? Preguntó David. Elemental. Pusimos un rastreador en su auto ayer por la noche. Lo seguimos todo el camino. Alicia abrazó a su madre. ¿Acaso todo había sido en vano? Tan cerca estuvieron de la victoria. Los documentos, exigió Igor, extendiendo la mano. Vete al diablo, respondió David. Entonces comenzaremos con la mamita. Igor hizo una seña a sus hombres. 2 matones tomaron a Valentina de los brazos. Ella gritó de dolor. Suéltenla. Gritó Alicia.
Los documentos a cambio de la mamita, repitió Igor. Última vez que lo propongo. David intercambió miradas con Alicia. En sus ojos leyó la respuesta: la madre es más valiosa que la venganza. Bien, dijo. Los documentos están en el auto. Pero cuando se dirigió al automóvil, ocurrió algo inesperado. Desde el bosque llegó un silbido prolongado, luego se oyó el rugido de motocicletas. ¿Qué diablos?, comenzó Igor. Desde detrás de los árboles salieron 5 motocicletas con hombres armados. Adelante iba un hombre en camuflaje con ametralladora en las manos. Fuerzas especiales, gritó alguien de la gente de Igor. Comenzó un tiroteo. La gente de Víctor se refugió detrás de los todoterrenos, los de fuerzas especiales se dispersaron por los arbustos. Silbido de balas, estruendo de disparos, gritos de órdenes. Al suelo, gritó Sergio, cubriendo a Valentina. Alicia y David se tiraron junto al auto. Las balas silbaban sobre sus cabezas. La batalla fue corta pero cruenta. La gente de Víctor quedó en posición desventajosa, los rodearon por 3 lados. Igor Ballestero trató de defenderse detrás del todoterreno, pero recibió una bala en la pierna y cayó. Cesar el fuego. Se oyó una orden. Ríndanse. En unos minutos todo había terminado. La gente de Víctor yacía en el suelo, esposada. Se acercó a David, el comandante de las fuerzas especiales, quitándose el casco. Resultó ser un hombre de unos 40 años. Coronel Max